El encierro más absoluto no siempre está forjado en hierro o en muros de concreto. A veces se contribuye de manera irreversible en la propia mente humana. Bienvenidos a este reportaje de investigación. Yo soy Gadiel Tineo y en nuestro trabajo académico desde la ciudad de Piura, junto a mi equipo conformado por Jean-Pierre Pene, Selene Torres y Yasmín, nos hemos propuesto analizar las cicatrices invisibles que deja la injusticia. Hoy presentaremos la introducción y las bases de nuestro ensayo argumentativo, el cual sostiene una tesis contundente. El sistema institucional opresivo y el confinamiento prolongado destruyen la psique humana y anulan la identidad, mucho antes de destruir nuestro cuerpo físico. Para nuestro ensayo tomamos como ejemplo la obra La Liberación, escrita por César Vallejo en 1923. Vallejo pasó por una prisión injusta, por lo que logró reflexionar muy bien el sufrimiento de quienes viven esa situación. En la historia conocemos a Jesús Palomino, un hombre que lleva 12 años en la cárcel por un delito que no cometió, debido a la corrupción y el abuso de poder. Lo más importante de esta obra no es la cárcel, sino es cómo la experiencia afecta a la mente. Cuando al fin le dicen que será liberado, en lugar de sentirse feliz, siente mucho miedo, incluso cree que lo van a envenenar antes de salir. Esto nos demuestra el profundo daño psicológico que puede causar una injusticia. Esa es la interrogante central de nuestro ensayo. En esta pedagogía del terror, La Libertad, una simple ficción literaria creada por Vallejo para la mitad de su obra, o estamos ante un diagnóstico clínico real. Puede que la injusticia romper a alto grado los mecanismos de defensa de una persona para validar nuestra tesis argumentativa y separar la libertad de la ciencia médica. Necesitamos salir de los libros y consultas a la psicología pura. Por ello le doy pase a nuestro compañero Jean-Pierre, quien llevará a cabo nuestra investigación del campo. Bueno, gracias equipo. Para entender los verdaderos mecanismos del trauma institucional, hoy nos acompaña la licenciada en Psicología, Yanela de la Cruz Tene. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Licenciada, le agradecemos profundamente su disposición y queremos plantearle una serie de interrogantes netamente clínicas sobre el comportamiento humano en situaciones límite. Como primera pregunta, licenciada, ¿de qué manera el confinamiento prolongado y el trauma continuo alteran los mecanismos de afrontamiento de un individuo, llegando a detonar cuadros de paranoia severa? El confinamiento y el trauma continuo en la persona van a alterar lo que es el sistema de estrés, debilitando el control racional y aumentando la hipervigilancia. Sin referentes externos, estos se van a interpretar a estímulos neutros como amenazas, va a generar una desconfianza progresiva que se puede derivar en paranoia. Como segunda pregunta, de su perspectiva clínica, ¿cuáles son las secuelas cognitivas y emocionales de la indefensión aprendida cuando una persona está sometida a un sistema institucional o judicial opresivo? Según Seligman, al comprobar que nada va a cambiar su situación de la persona, van a surgir lo que me mencionas, la parte cognitiva y la parte emocional. En lo cognitivo van a ser las dificultades para decidir, la creencia de inutilidad de la acción de la persona y una visión pesimista ante la vida. En la parte emocional, esto va a ser una impotencia, van a haber desesperanzas, apatías, en la cual la persona va a dejar de actuar incluso si es que aparecen oportunidades. Como tercera pregunta, ¿cómo el estigma de la criminalización injusta o la exposición sostenida a la violencia institucional logran fracturar la identidad del sujeto y anular su sentido de agencia? Por defecto del etiquetamiento y el estigma, según Becker, aquí la persona va a interiorizar la imagen negativa impuesta. Entonces esto va a ser una fractura de su identidad misma.
La falta permanente de control va a anular su confianza a la hora de actuar y esto va a repercutir que va a reducir a una sola posición pasiva. Como cuarta pregunta, en el discurso habitual se suele exaltar la resiliencia, pero frente a traumas extremos, ¿hasta qué punto estas vivencias pueden quebrar de forma irreversible los mecanismos naturales de defensa humana? Tener en cuenta que la resiliencia va a tener límites. Entonces aquí el trauma extremo prolongado va a poder alterar de una forma estable las respuestas de alerta y la regulación emocional. Aunque van a haber secuelas duraderas, estos van a ser irreversibles con intervención adecuada y apoyo continuo. Como quinta pregunta, ¿existe un fenómeno clínico donde la inminencia de recuperar la libertad o salir de un entorno abusivo, en lugar de generar alivio, desencadena un pánico agudo? ¿Cómo explica la psicología esta paradoja de la liberación? Bien, la paradoja de la liberación se va a explicar por un vínculo traumático formado, que va a ser miedo a lo desconocido frente a un entorno, aunque esto va a ser un poco dañino, ¿no? Pero predecible. Va a haber pérdidas de referentes y una desconfianza en la propia capacidad para poder desenvolverse libremente ante la sociedad, la misma persona. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias también. Queremos extender un sincero agradecimiento a la licenciada Ginebra de la Cruz. Sus respuestas nos han proporcionado la base científica necesaria para realizar nuestra hipótesis de nuestra investigación. Después de escuchar la explicación de la psicóloga, podemos entender que la pérdida de identidad, el miedo y el daño emocional que vive el personaje son situaciones que realmente pueden ocurrir. Esto demuestra que César Vallejo no exageró al escribir la liberación, al contrario, mostró una manera muy real de cómo la injusticia y el encierro pueden afectar profundamente la mente de una persona. Llegamos así a la conclusión de nuestro ensayo argumentativo. Tras cruzar el análisis literario con la evidencia psicológica, podemos afirmar con mucha rotundidad que César Vallejo en La Liberación no solo escribió un cuento, sino una denuncia clínica y social que sigue vigente. El sistema penitenciario y la injusticia institucional que generan daños irreparables. La verdadera prisión se instala en nuestra mente, creando cadenas invisibles que no se rompen con un simple papel de un indulto. La justicia tardía deja de ser justicia cuando el individuo ya ha sido consumido por la paradoja y un trauma severo. A nombre de Jean-Pierre Tene, Selene Torres y Yasmín, y de mi parte, Gadiel Tineo, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este análisis profundo hasta una próxima oportunidad en donde nos volveremos a encontrar. Eso sería todo. Hasta luego.